En este video se va a explicar paso a paso y de forma sencilla cómo instalar una ducha eléctrica desde cero y qué requisitos de seguridad debemos tener en cuenta. Antes de continuar, quiero dejar en claro lo siguiente. En muchos países no se encuentra normalizado el uso de estos artefactos eléctricos, debido a que la ducha o regadera eléctrica combina el agua con la electricidad, la cual supone un riesgo constante hacia las personas si estos artefactos no son instalados correctamente y de forma segura. Toda ducha o regadera eléctrica trae datos técnicos impresos como voltaje, potencia, intensidad de corriente y qué calibre de conductor eléctrico se debe usar. Para este caso, esta ducha nos indica que es de 220 voltios a 5500 watts y 30 amperios, por lo que el cable recomendado para la instalación de esta ducha es de 4 milímetros cuadrados o número 10 AWG. Estas características de potencia y corriente son específicamente para este modelo de ducha eléctrica, ya que, si se tiene otro, los valores tanto del cable y de la llave termomagnética va a ser diferente. Como ya dije, estos datos van a venir especificados en la ducha o en la caja. Con estos datos técnicos que nos brinda ya podemos saber el calibre del conductor eléctrico que debemos usar, además de cuánto sería el amperaje para la llave termomagnética. Como la ducha consume un máximo de 30 amperios, entonces la llave termomagnética tendría que ser mayor a ese valor, por lo que vamos a considerar una llave termomagnética de 32 amperios. Para la instalación, algunas duchas traen un tubo como brazo extensor para conectarlo, pero si en el caso no trae, se va a necesitar lo siguiente. Un tubo de media pulgada de entre 30 a 40 centímetros de largo, un conector o acople tal como se muestra. Este acople por un lado tiene la parte rosca y por el otro lado el orificio por donde va a entrar el tubo. También se va a necesitar otro acople de media pulgada en el cual por un lado puede insertarse el tubo, o sea sin rosca, y por el otro lado tiene que tener la parte rosca en el interior el cual va a ir conectado a la ducha. También va a ser necesario pegamento para tubo o PVC y cinta teflón. Por precaución, se recomienda usar tubos y acoples de PVC o plástico para evitar fugas de corriente que se vaya hasta la llave de agua de la ducha eléctrica. Unimos el tubo a los acoples. Primero debemos lijar las partes donde van a ir acoplados y posteriormente agregamos pegamento y luego unimos estos dos elementos dando vueltas o giros para que el pegamento se distribuya uniformemente. Igual con el otro extremo lijamos un poco la parte exterior del tubo y la parte interior del acople. Agregamos el pegamento para PVC y unimos. Recuerda que todo esto son con tubo y acoples de media pulgada. Entonces ya tenemos nuestro brazo extensor el cual nos sirve para colocar la ducha en el baño. En el cuarto de baño donde va a ir instalado la ducha o regadera eléctrica debemos tener lo siguiente. La llave térmica o termomagnética debe estar alojada en una caja con tapa para evitar salpicaduras de agua, además de estar por lo menos 60 centímetros alejado de las tomas de agua. Para este caso de la ducha, mientras más lejos se encuentre la llave de la ducha sería mejor. También tenemos que tener el orificio donde va a ir acoplado el tubo de agua como también los cables eléctricos en otra tubería. La altura a la que debe estar el tubo de agua para la ducha eléctrica debe ser de al menos 220 centímetros o 50 centímetros de altura sobre nuestra cabeza y así evitar descargas eléctricas a través del agua. Y aquí varios se harán la pregunta cómo es que llegan los cables eléctricos o desde qué lugar se conectan. Ya que algunos amigos tienden a conectar desde un tomacorriente o peor aún desde el circuito de alumbrado o luces, lo cual es un riesgo tanto para la instalación como para las personas. La manera correcta de llevar los cables de energía eléctrica hasta la llave térmica de la ducha sería directamente desde el tablero principal. Aquí se muestra el tablero donde desde la salida de la llave general se debe conectar hasta un interruptor diferencial el cual nos protegerá para cuando hay fugas de corriente, y desde la salida de esta llave, llevar los cables hasta la llave térmica que va a estar en el cuarto de baño para la ducha. Recordemos nuevamente el calibre del cable a usar para la instalación de una ducha depende de la potencia de la terma a instalar. Para este caso, como la ducha es de 5500 vatios lo cual fluye una corriente de 30 amperios es necesario un cable con una sección mínima de 4 milímetros cuadrados, por lo que el cable conductor sería el número 10 AWG,
ya que si elegimos el cable número 12 AWG este tiene una sección menor a 4 milímetros cuadrados, por lo que no cumpliría con los requisitos mínimos que requiere para la instalación de la ducha. También hay que recordar que es necesario un cable de protección a tierra, por lo que en su vivienda debe contar con una puesta de tierra física. En el caso no lo tenga, más adelante vamos a explicar qué solución vamos a dar a este caso. 3 cables deben llegar a la caja de la llave termomagnética. Uno para la fase, otro para el neutro y el cable color verde para la protección a tierra, donde va a ir colocada la ducha eléctrica. Teniendo todo esto listo, procedemos a la instalación de la regadera. Pero antes debemos abrir la llave de agua para así botar algunas impurezas o sedimento que se encuentre alojado en la tubería y así evitar tapar los orificios de la regadera. Primeramente, procedemos a conectar el tubo extensor. Para ello se debe colocar cinta teflón en la parte rosca del tubo y así evitar que se filtre el agua. Una vez colocado esta cinta, se procede a entornillar el tubo al acople que está en la pared. La ducha trae un reductor de presión que es un tapón con un pequeño orificio. Ese se debe colocar si en el caso usted tiene mucha presión de agua en la tubería. Para este caso, no se va a colocar dicho reductor. Entonces, se coloca la ducha. Para este también se debe colocar cinta teflón en la parte rosca. Unimos a la tubería dando vueltas hasta que indur. Debemos fijarlos que los orificios de la regadera queden apuntando hacia abajo. Una vez que ya está instalado la ducha, abrimos la llave de agua para ver si es que no se filtra por las uniones de las tuberías. En el caso que salga agua, se debe agregar más cinta teflón. Si todo está correcto, entonces procedemos a la instalación de la parte eléctrica. Las duchas con termas eléctricas traen 3 cables, de los cuales el cable color verde es para tierra y los otros 2 cables restantes son para la alimentación. Estos cables no tienen polaridad, por lo que se puede conectar la fase o el neutro en cualquiera de ellos. Recuerda, para hacer cualquier instalación eléctrica, debe desenergizar los cables bajando la palanquilla de la llave termomagnética. Entonces, conectamos el cable de fase a un cable blanco de la ducha. Aislamos usando conectores o cinta aislante. Conectamos el cable color verde, el cual nos sirve como protección ante fugas de corriente. Finalmente conectamos el cable de neutro al cable blanco restante de la ducha. Y así se haría toda la instalación. De ser necesario, se debe proteger a los cables ante salpicadura de agua con tubo corrugado, que es como el que se muestra en la imagen. Si es que no cuenta con el cable de tierra en su casa, al menos el cable verde de la ducha debe conectarlo a una jabalina de cobre y colocarlo a tierra. Si el cable color verde lo deja desconectado, la terma de la ducha sí va a funcionar y va a calentar el agua, solo que no tendrías una protección en el caso haya pequeñas descargas eléctricas a través del agua. Digo pequeñas descargas eléctricas porque si la fuga de corriente es mayor, entonces va a ser detectado por el interruptor diferencial y este va a cortar la energía eléctrica, protegiendo así a las personas. Antes de usar la ducha eléctrica por primera vez, debes primero pasar agua abriendo la llave para que se llene el interior de la ducha y evitar a que se queme las resistencias. Posteriormente subir la palanquilla de la llave térmica y usar. Si quieres saber más sobre este tema de las duchas eléctricas, aquí al final voy a dejar los videos donde se explica el funcionamiento y qué soluciones se puede dar en el caso que tengamos problemas con el tema de fugas de corriente. Hasta luego.